Buenos días, soy José Luis Artero, director del Departamento de Herencias de ILEX Abogados. En el vídeo de hoy nos vamos a referir a los trámites para aceptar una herencia. En primer lugar, hay que saber si hay testamento o no. Si no hay testamento, hay que otorgar un documento que se llama Acta de Notoriedad de Declaración de Herederos. Y en este caso es la ley la que determina el orden de suceder. Descendientes, ascendientes, cónyuge viudo, colaterales y finalmente la comunidad autónoma. Si hay testamento, habrá que estar y pasar por su contenido, pero siempre en cualquiera de los dos casos hay que hacer una aceptación de herencia. Aceptación de herencia que en el caso de inmuebles ha de hacerse ante notario. En el caso de que existan inmuebles es obligatorio hacerlo ante notario. En este caso hay que hacer un inventario de los bienes y un avalúo. Inventario, qué bienes hay, y avalúo, qué es lo que valen. En el caso del dinero no hay particular problema. Si hay 100.000 euros, pues evidentemente serán 100.000 euros. Pero en el caso de los inmuebles habrá que valorarlo con arreglo a la normativa de la comunidad autónoma correspondiente. A partir de ahí hay que liquidar dos impuestos: sucesiones ante la DGA y plusvalía ante el ayuntamiento o ayuntamientos correspondientes. A este respecto hay que hacer dos matizaciones. Primera, el impuesto de sucesiones no ha desaparecido en Aragón. Hay una reducción muy importante, pero Aragón sigue siendo la cuarta comunidad de España más perjudicada por la existencia de este tributo. En el caso de la plusvalía inmobiliaria, como digo, habrá que pagarla en los distintos ayuntamientos. Puede tener una persona un piso en Zaragoza, pero tener también un apartamento, por ejemplo, en Cambrils. Habrá que liquidar las plusvalías en ambas localidades. En el caso de Zaragoza y de otras provincias en Aragón, hay unas reducciones muy importantes. A partir de ahí, hay que hacer un trámite registral, que es inscribir los inmuebles en el registro de la propiedad, lo que en alguna ocasión puede tener cierta dificultad en función de la complejidad de la herencia, en función de la propia escritura. Y por último, hay que hacer un trámite bancario, es decir, cambiar la titularidad del dinero, cambiar la titularidad de las cuentas en las diferentes entidades. En síntesis, tramitar una herencia requiere de varios trámites: notariales, fiscales, registrales, bancarios, y es absolutamente necesario ponerse en mano de profesionales especializados, de profesionales cualificados. Muchas gracias.